Buenas tardes, estimados participantes. Les doy nuevamente la bienvenida a la materia de sistema de control. En esta oportunidad iniciaremos con la unidad número 1, que lleva como título Introducción a los sistemas de control. Antes de entrar a hablar un poco sobre los contenidos de la clase, quería mencionarles que en el plan de evaluación está la ponderación de nota y lo que se va a evaluar en el aula virtual ya. También se encuentra el programa de la materia, donde está toda la serie de temas que se van a ver durante el trimestre. Ahora bien, ahora bien, las otras tres unidades serían la unidad número 2, que se va a ver más adelante, es modelo matemático en sistema de control. La unidad número 3 trata de análisis dinámico y controladores PID. Y la unidad número 4, sistema de control industrial. Ahora les voy a dar una breve introducción sobre los sistemas de control. Tenemos que los controles automáticos tienen una intervención cada vez más importante en la vida diaria, desde simples controles, como vemos en las calles. Uno en particular, el que siempre cito, es el manejo de los semáforos. Otro ejemplo, eso ahí entran los sistemas de control, porque eso están automatizados los semáforos para trabajar 24 por 24, o sea, 24 horas continua, sigue trabajando su secuencia de encendido de luz roja, luz verde y luz amarilla para controlar el tráfico. También otro ejemplo sería los controladores de los aviones. Es muy importante allí porque allí entraría lo que es los radares, el sistema de control que tiene el avión es bastante exacto para no ocurrir ninguna falla, tener 100% el avión con sus controles. Allí también están los sistemas de control. La importancia de esto es que también los sistemas de control es aquel en que las variables de salida se comportan según las órdenes dadas por las variables de entrada. En esta clase describiremos distintos tipos de sistemas de control. La función que posee especialmente los sistemas de control en la vida de una organización es que permite determinar el desvío entre lo planeado y lo realizado, y como consecuencia corregir las acciones para un logro de los objetivos fijados, para controlar lo que se quiere en ese momento o para tener una mejor eficiencia en la empresa o en la industria donde se hagan los sistemas de control. En esta unidad 1 conoceremos lo que ya desglosa esta unidad. Contiene lo que son los conceptos principales también de los sistemas de control, los diferentes elementos básicos de conexión, como conexión en lazo abierto y conexión en lazo cerrado. Por ejemplo, quería contar ya desde ahora que la conexión más usada es la de lazo cerrado. Vamos a ver más adelante. Los elementos de un diagrama en bloques básicos también y parte de un diagrama en bloque. Asimismo, estos son los contenidos que vamos a ver hoy. Ya con esta breve introducción, quería también recordar que voy a subir estas láminas que voy a empezar a usar ahorita como material de apoyo para que ustedes lo tengan en el aula virtual. Y empezamos entonces con los conceptos fundamentales de los sistemas de control. En la ingeniería del control surge la necesidad del hombre para mejorar los estándares de vida, que algunas tareas sean realizadas en forma automática, es decir, que no requiera intervención directa del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la industria o que las empresas están tratando de automatizar más las maquinarias o lo que es proceso que ellos realizan y sustituyendo la intervención de la directa de mano hombre. Se está haciendo más como automática, allí lo menciona, y controlar los procesos. Para entrar al estudio del sistema de control se encuentran los siguientes términos. Estos cuatro
elementos que ustedes observan allí, que es planta, proceso, control y sistema, están enlazados entre sí y son lo que en sí es un sistema de control. Por ejemplo, planta que se puede definir como el objeto físico que puede ser controlado, puede ser por un equipo, quizás simplemente un juego de piezas de una máquina funcionando juntas, cuyo objetivo es realizar una operación determinada. Ejemplo, las plantas son un horno de calentamiento, un reactor químico, una industria petrolera. Allí se encuentran los sistemas de control presentes, más aún para controlar todos esos procesos. ¿Qué es proceso? Como vemos allí en la secuencia, proceso se define como una operación o conjunto de pasos con una secuencia determinada que produce una serie de cambios graduales que llevan de un estado a otro y que tienden a un determinado resultado final. Se denomina proceso a cualquier operación que se vaya a controlar. Ejemplos de estos procesos son los químicos, económicos, biológicos, etcétera. Existen otros más. Vendríamos a hablar ahora del control. El control es la palabra que se usa para designar la regulación o el gobierno de dirección o comando. Por allí pasa y es importantísimo en estos cuatro elementos tener esta parte de control. El sistema. El sistema es la forma más general que podemos definirlo de la siguiente manera. Es como un arreglo, un conjunto o combinación de cosas conectadas o relacionadas de manera directa que constituye un todo. También, en otras palabras, un sistema es una combinación de componentes que actúan conjuntamente en un determinado objetivo a cumplir. Como puede observarse, el término de sistema no aplica únicamente en los objetos físicos. El concepto del sistema puede ser aplicado también a fenómenos abstractos y dinámicos, como por ejemplo la economía. Allí se puede hacer un sistema de control en la parte de economía. Por tanto, que se hable de sistema implica referirse a fenómenos físicos, biológicos, económicos, sociológicos, etcétera. Ya continuando acá con un ejemplo que les vengo allá acá de una caldera, quería decir un concepto básico de lo que es sistema de control. En los sistemas de control entran esto está formado por un conjunto de dispositivos conectados entre sí, como pudieron observar, cuatro elementos en diverso orden. Pueden ser en la parte de ejemplo para qué se usan en la parte de tipo eléctrico, neumático, mecánico, electromecánico. También se puede decir que es un ordenamiento de componentes físicos unidos o relacionados de tal manera que mandan y dirigen y regulan al mismo tiempo un sistema a otro. En este ejemplo que ustedes observan acá está una caldera. Ahí se ve el procesamiento. Por ejemplo, primero está la materia prima que tenemos acá, que es la chatarra, y luego vendrían los fundentes y los ferroaleaciones que van a entrar a este horno. Cuando se van es transportado hacia un horno eléctrico, me imagino que unas cintas transportadoras, con unas cintas transportadoras al horno eléctrico, luego del horno eléctrico pasa ya derretido todos estos materiales que están acá, la chatarra, los fundentes y las ferroaleaciones, y se viene a esta cuchara que observan acá, donde esa cuchara entra ya la parte ya derretida o fundida de esta materia prima. Después pasa a la metalurgia, como observan acá, en cuchara, luego pasa al colado continuo, de ahí se obtiene una palanquilla, como ustedes observan acá. Aquí ya está saliendo en forma de palanquilla o de lámina, para que me entiendan mejor.
lo que se fundió. Luego, después de pasar a otro calentamiento, pasaría un tren de laminación, que es donde ella va a ser transportada, y después al tratamiento termomecánico para ver cómo se comporta el material ya fundido y finalmente se pasa al almacén. Como ustedes observan, ya esto es un proceso completo y aquí están presentes los sistemas de control. Continuando con otro ejemplo que tengo acá, observamos una planta, puede ser para que se asemeje a una refinería, que bastante tubería, como ustedes observan acá, y pues que aquí ya vendría a hablarle un poco de la experiencia que tuve cuando fui de gira industrial por el U hacia las principales plantas de acá de Venezuela, como fue a Baisilú, a Sidor, a las represas o las centrales hidroeléctricas Guri, todas esas gira industrial nos mostraron los procesos con la automatización de todo lo que en ese entonces existía, cómo se transportaba, por ejemplo, el hierro para después ser fundido, para ser después tratado. Todo eso lo observé en esa gira industrial. Y vi lo que en sí estoy hoy explicando, que son los sistemas de control. Acá tendremos otro ejemplo, pero ya lo que es un sistema. Para que exista este sistema, tenemos que tener una pieza importante que es la entrada, y todo sistema tiene una entrada y su salida. Y dentro del manejo del sistema entran los elementos y reglas. También se encuentran las variables de control, las perturbaciones y los elementos que intervienen para luego dar una señal de salida independiente a la señal de entrada. O sea, si entra una señal, busco que el sistema me lo mejore, que se adecue a lo que queremos y nos dé en la salida lo que se está buscando. En este ejemplo de control, tenemos siempre que tener presente que está el objetivo, la realidad y por último ya, después que se controla, la acción. Manejando estas tres variables, la realidad y objetivo, el control es una estrategia que verifica lo que ocurre, la realidad que es, lo que debería ocurrir. El objetivo, como observan, es un ejemplo, el objetivo en este ejemplo que está acá, en esta representación, por eso no debe existir concordancia para que se realice la acción. Aquí tiene que diferirse, no puede ser igual a dos cosas que entren aquí hacia el control. Existen dos tipos básicos de sistema de control: control a lazo abierto y control a lazo cerrado. Anteriormente, en la introducción, hablé sobre estos controles y dije que el control de lazo abierto, el lazo cerrado es el más usado, pero igualmente les voy a explicar o mostrar el control a lazo abierto. ¿Qué significa? Es aquel que a la salida no influye sobre la acción de control. Su esquema básico es el siguiente: tiene su entrada, su sistema de regulación, la influencia o señal de regulación pasa por el proceso, objeto y da a su salida. Esto ya se está pareciendo en sí a un sistema de control en sus diagramas en bloque, porque los sistemas de control se representan en diagramas en bloque. Se van haciendo en forma, como ustedes observan acá, se encierra en un recuadro y se van colocando los distintos variables que queremos usar y que queremos determinar. Para así darle un ejemplo cotidiano para que entiendan, encender o apagar un bombillo para explicar lo que es el lazo abierto, lo podemos hacer tomando en cuenta este ejemplo que voy a dar. Un bombillo en nuestra casa o o alumbrado público lo encendemos y la entrada sería ¿qué? La corriente y el voltaje.
Y el sistema de regulación sería el switch, el apagador que usamos para prender y encender, para encender y apagar. Y la influencia sería pasar a encender y apagar uno mismo el apagador. Y el proceso, cortar la alimentación o fase de voltaje para darle paso a la corriente ya en la variable de salida. Tendríamos el bombillo encendido acá en esta parte. Ya aquí tendríamos que tener el bombillo encendido o en el caso apagado. Es un sistema de lazo, de control a lazo abierto. Uno mismo lo manipula. Y lo que entra en que sí, es una variable nada más, se le hace una influencia o una señal de regulación y allí nos bota la salida un solo proceso, para decirlo así. En cambio, el control de lazo cerrado se produce cuando la salida del sistema vuelve a ingresar al sistema para hacer la acción de control. Este esquema se llama retroalimentación, permite el control automático de un sistema. En este esquema básico que ustedes observan, está el sistema de proceso objeto, está la entrada, perdón, primero, y luego la salida, pero observen, hay una señal de medición y un sistema de regulación. Ya no es como el anterior, ya acá nos está regresando. Como observan, vuelve y se realimenta. Esto es una realimentación. Es lo importante de un control de lazo cerrado. Por eso el sistema de control es muy usado. Porque, en un ejemplo, si quiero censar en una temperatura de algún componente, de algún equipo, algún proceso, ¿qué hago? Vuelvo acá, aquí coloco un sensor y el sensor o una termocupla, en un caso si es una temperatura, me va a dar hacia un equipo electrónico la medida de cuánta temperatura se está leyendo o está pasando por allí. Si está bien, pasa y realimenta otra vez y sigue el proceso. Si está mal la temperatura, es decir, que está excediendo la temperatura no ambiente o la temperatura que está de trabajo, sobrepasa esa temperatura. ¿Qué hace el sistema? No continúa para proteger los demás procesos o equipos y no suceder una falla general o algún accidente. Por ejemplo, tenemos ahora, como le hablé el ejemplo, estaba una caldera, que quería, una caldera no, un horno, lo tomé en la introducción, pues se va midiendo las temperaturas y se usa este control de lazo cerrado. Tenemos ahora los elementos de los diagramas en bloques. En los elementos del diagrama en bloques es ya en sí el comienzo de lo que es cómo se representan los sistemas de control en forma de diagrama en bloques. La variable de entrada, la función de transferencia y la variable de salida. Siempre va a llevar por ejemplo, la flecha representa una sola variable porque me indica hacia dónde va el proceso o hacia dónde voy yo en lo que se está buscando. La punta de la flecha indica la dirección del flujo, del flujo de señales. El bloque es esto, un recuadro que representa la operación matemática que sufre una señal de entrada para producir la señal de salida. Las funciones de transferencia se introducen en los bloques y a los bloques también se les llama ganancia. Por eso es que acá se va a ver parte matemática de la transformada de Laplace, la transformada inversa de Laplace, ya parte de matemática, y recomiendo que vayan buscando el simulador MATLAB. El MATLAB es un programa que coloca en matemáticas se usa para calcular matrices, para calcular estas variables que se le van a dar y trabaja perfectamente ese MATLAB. Los elementos básicos de un sistema, los elementos son en un diagrama, la variable de entrada, como la acabé de mencionar, va representada con la flecha, como se muestra en la figura, aquí la vemos, con flecha aquí, flecha acá. Como se muestra en la figura, y el bloque es el recuadro donde se representa el señal de transferencia GSUS. En este bloque se va a colocar GSUS una señal de transferencia, va a ser una función, sea
1 sobre s al cuadrado más 2, ejemplo, ya eso se coloca en el programa de MATLAB que le estoy comentando y mandan a calcular ese ejercicio, por ejemplo. Tienen que familiarizarse con los modelos en la segunda unidad, que son los modelos matemáticos, donde, vuelvo y repito, se van a encontrar con la transformada de Laplace y saber matemáticamente cómo calcular o despejar ecuaciones, y eso se va a ver en los modelos matemáticos. El punto o suma de diferencia de los comparadores ya sería lo siguiente: diagrama en bloques. Este elemento es súper importante porque así, cuando ustedes vean en el material de apoyo que les voy a subir a la plataforma, allí van a encontrar documentos en PDF y ejercicios donde están estos diagramas. Y lo pueden comparar lo que les estoy mostrando, para que sepan cuando estén viendo esa información qué significa esto, por ejemplo, que tenemos acá. Esto se llama punto, suma o diferencia. Va a entrar por la negativa y la entrada por la positiva y la realimentación va a la negativa. Un ejemplo sería A menos B. El signo más o el signo menos en cada punto de flecha indica la señal donde debe sumarse o restarse. Es importante que las cantidades que se sumen o se resten tengan las mismas direcciones o unidades. Ojo con eso. Este es otro elemento donde se indica prácticamente un diagrama en bloques donde él empieza ese punto de ramificación, que es también la conexión entre los diferentes bloques. Eso sirve de conector, esto que les estoy mostrando en el punto de suma de diferencia. En los elementos, como le estoy nombrando, está también en la ramificación que lo acabé de decir. En las conexiones entran los diferentes bloques y lo podemos comparar, por ejemplo, censar, para nombrar algunas conexiones básicas serían la conexión serie, conexión paralelo, y hay muchas más, claro está. Pero en este punto de ramificación, aquí como observan, es como cuando se va a hacer la realimentación, llega a este punto y me realimenta el proceso. Si aquí tengo un sensor, ejemplo, lo que estaba diciendo, ahí me sensa temperatura y después lo que diga si pasa o no pasa, o cierra el circuito o, no o lo abre por si está alterada la temperatura, no está la temperatura adecuada. Tenemos ahora un diagrama en bloque completo, por lo que les decía, así se ven en los ejercicios. Este diagrama en bloque tiene bloque 1, bloque 2, bloque 3. La variación de referencia sería acá lo que está en su entrada. Importante que ya vemos el error. Eso siempre en los sistemas de control tiene que existir esa parte, que es la diferencia entre el valor real y el valor deseado en una variable controlada. Como todos sabemos, en las distintas operaciones pueden existir alguna falla o algún error, y allí es donde entra esa parte que le estoy diciendo. El error diferencia el valor real y el valor deseado. El controlador en el bloque 1, el actuador en el bloque 2, el proceso en el bloque 3. Acá tenemos otra conexión con una señal de perturbación. La señal regulada pasa hacia el proceso. Luego va en realimentar al medidor, que es muy importante lo que dije, señal medida. El medidor, ¿qué significa? Mide el valor real de la variable controlada. Que hablaba de sensar temperatura, también puede sensar nivel, se puede sensar velocidad. Hay muchas variables que se pueden sensar en distintos sistemas de control. Por lo menos para decir qué significa cada cosa, el proceso que es el objeto en el cual se define e implementar el control. La variable acá controlada
que es cuando ya sale todo perfectamente en lo que se está buscando, es el variable real del proceso que se va a controlar. Cuando hablamos de la variable de referencia, la tenemos acá en la entrada, es el valor deseado para la variable a controlar. El medidor, ya lo acabé de decir, mide el valor real de la variable controlada. El controlador ejecuta el método de algoritmo para controlar. El actuador, que lo tenemos en el bloque 2, realiza la acción directa sobre el proceso. El error diferencia, también lo dije, entre el valor real y el valor deseado de la variable controlada. La señal de regulación, la señal regulada, aquí, la señal de regulación lo tenemos acá, es la salida del controlador. La señal regulada es la salida del actuador. Y la señal de perturbación, la variable no controlada que afecta al proceso. Esas variables no controladas son las que afectan, afecta el proceso. Y la señal medida es la salida del medidor. Esas son las variables de un diagrama en bloques. De los elementos que conforman este diagrama en bloques, en una pequeña definición, como ya la nombré, tendríamos con este ejemplo ya finalizando con este diagrama completo. Como les comenté, en el material de apoyo allí van a encontrar bastantes ejercicios con estos bloques, donde se le da varias, como 4, 5, hasta 6 bloques y lo tienen que llevar al mínimo y lo descomponiendo de manera que matemáticamente ahí hay variables que se van simplificando y así sucesivamente. Ya al final, ya como estamos ya en lo último, les quiero mostrar estos videos referenciales que dejo allí para que los vean, por favor. Los voy a subir a la plataforma en un documento Word para que saquen en línea y observen estos videos. Son de bastante importancia, así profundizan los conocimientos sobre lo que se dio hoy en clase. También les quería comentar sobre cuando mande la actividad sumativa 1, pues me la hagan llegar a la fecha que corresponda, porque eso difiere en la nota si no la entregan a la fecha planteada. También quería decirles que si tienen alguna duda o alguna pregunta, me la hacen llegar también por la misma chat de mensajes de la plataforma. Yo enfaticé cuando di el mensaje en el foro de que toda actividad que se envíe a sumativas se van a hacer llegar solamente a la plataforma o al aula virtual, o sea, no al correo, ni al WhatsApp, ni otro vía de mensajería, solamente a la plataforma. Ténganlo siempre presente. Y también quería comentarle de que en el material de apoyo subir las normas, ahí van a subirse las normas APA, si se le envía alguna actividad donde tengan que aplicarlas, por favor, ahí las tienen, aplíquenlas, si se les pide, claro, y también tengan, vean estos videos, por favor, y ya con esto finalizamos. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.